Bueno amigos, seguimos aquí el día de hoy ya con el último bloque del programa. Estamos con Víctor Andrés Ponce, que es periodista y director y fundador del portal de opinión elmontonero.p. ¿Qué tal? Gracias por haber venido el día de hoy. Vamos a hablar un poco también sobre política, sobre la primera vuelta y la segunda vuelta, ¿no? Justo hace un rato le voy a repetir la pregunta que le hice a Laura Grados. ¿Usted cómo ve el futuro político del APRA, por ejemplo? Bueno, es una gran interrogante, ¿no? En el siglo XX el APRA siempre moría y nunca moría, ¿no? Lo que tiene el APRA es una historia, una tradición, una estructura de cuadros que si es que se empata con una renovación ideológica, podría significar el regreso del APRA a la calle, a la provincia, a donde siempre perteneció, ¿no? Entonces, es una gran interrogante, depende de la voluntad, de los cuadros que hay al interior, depende del proceso de renovación ideológica y programática, ¿no? Si el APRA se renueva ideológicamente, yo le veo más futuro que el Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? ¿Usted cree que ya está, digamos, desfasado ideológicamente hablando? O sea, No, mira, el APRA fue un partido tradicionalmente populista, ¿no? Si tú recuerdas al primer gobierno de Alan García en los 80, si lo hiciéramos una especie de ucronía, ¿no? Y lo comparáramos con el presente, es un gobierno chavista, ¿no es cierto? había control de cambios, No, más había bien, control de cambios, había estatización de la... aranceles altos, Estado empresario, era el modelo chavista, ¿no? Entonces lo que pasa es que García, en su segundo gobierno, desarrolla un viraje ideológico pragmático y el partido como tal no experimenta este proceso de reforma, de renovación ideológica, ¿no? Entonces, ahora que García, digamos, da un paso atrás en su liderazgo la derrota electoral, quizás se abre la posibilidad de que una generación de políticos, de dirigentes, tome la posta e inicie un proceso de renovación ideológica, ¿no? ¿Cómo usted ahora explicaría digamos, la acelerada subida al final que tuvo en las encuestas y al final en el resultado electoral el Frente Amplio con Verónica Mendoza? ¿Cómo Mira, podrías explicar que pasó de tener 3-4% a terminar después con mira, 18%? unas semanas antes de la encuesta en que Verónica Mendoza aparecía a la expectativa, el Frente Amplio no pasaba la valla, ¿no es verdad? Estaba en 3%. Bueno, mira, lo que pasa es que el Perú, el antifujimorismo, el antiaprismo, ha cultivado un antivoto en algún sector del electorado bien marcado, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes han escuchado un relato, una historia de los últimos 25 años, pero los jóvenes no se dan cuenta que más allá de los errores, las críticas y todo lo que se dice, todo lo malo que se dice, los jóvenes de hoy están viviendo el único momento, el mejor momento de la historia republicana del Perú. Nunca en el Perú hubo 4 elecciones democráticas sin interrupción. Es nuestro récord histórico. Claro, nunca en el Perú hubo solo un 20% de pobres. Entonces, algo hay que explicar ahí. Algo está mal en ese relato. Entonces los jóvenes han sido cultivados en el antivoto. Entonces este antivoto llevó a que un sector del electorado en la primera vuelta, primero se inclinó por PPK. Luego PPK se puso en pausa, no dejó de crecer. Apareció Acuña, se inclinaron por Acuña, ¿no? Luego Acuña demostró que era todos los despropósitos que conocemos. Apareció Julio Guzmán, ¿no? Es una historia de los aparecidos, ¿no? Apareció Julio Guzmán. Ambos fueron excluidos por la autoridad electoral y quedaron Barnechea y Verónica Mendoza. Barnechea demostró un trato incorrecto con los electores, ¿no? Tuvo errores de forma. De formas, ¿no? Y quedó Verónica Mendoza por descarte. Si la campaña electoral seguía, se descartaba a Verónica Mendoza y seguro podía aparecer un Hitler. Cualquiera podía aparecer. Eso es lo que te quiero decir. El antivoto produce eso. Mira, te he contado, irracionalidad, claro, y en búsqueda del nuevo, al final. Claro, te he contado una historia de aparecidos que no tienen ninguna relación entre sí, ¿no? Claro. ¿No? Entonces podía aparecer un Hitler, pues. Ese es el tema del antivoto. Cuando en una democracia, en un sector de ciudadanos se cultiva el antivoto, eso puede suceder.
¿Ya? Ahora, eso de Verónica es producto del antivoto. Y mira, tan producto del antivoto es, ¿no? Que luego de la segunda vuelta ella saca una importante votación en el sur. Entonces, en el momento en que ella empezaba a discutir o a plantear si iba a apoyar o no a PPK o si iba a abstener, sale la primera encuesta y todo el sur estaba con PPK. O sea, el voto de Verónica Mendoza es un voto gitano, ¿no es cierto? Es un voto que no tiene dueño, ¿no? Entonces, eso es el Frente Amplio. O sea, más consistencia yo veo en el movimiento de Gregorio Santos que el de Frente Amplio, ¿no? La prueba de ello es que Marco Arana ya está forcejeando con Verónica Mendoza y Verónica Mendoza se está acercando más a Gregorio Santos, ¿no? Claro, eso es en realidad una cosa que yo también he detectado, por ejemplo, en el Frente Amplio, ¿no? Al final es que no hay, es gente que al final no todos piensan igual en el Frente Amplio. Al final es como han hecho fichajes, los han tratado de juntar. En cambio, en el grupo de Gregorio Santos, tú sí ves gente que piensa de una manera más homogénea. Y al margen, y una cosa que me pareció muy curiosa y me pareció un error político de Verónica Mendoza es ya terminada la primera vuelta, en la segunda vuelta, y ni bien empezó la segunda vuelta, a mí me parece que jugó mal sus cartas, porque No. salió diciendo desde el inicio, bueno, no vamos a apoyar por nadie, pero el fujimorismo es lo peor. O sea, está diciendo de una u otra manera, si querían negociar algo, qué sé yo, con PPK, es como que ya desde el inicio está diciendo prácticamente que lo va a apoyar tácitamente, entonces al final... Mira, es que la izquierda se ha envanecido un poco con el resultado, ¿no? Lo que no, lo que ellos deberían es leer correctamente los resultados electorales, ¿no? La gente del sur ha votado por Verónica Mendoza porque quería protestar contra el Estado, contra la ineficiencia del Estado, contra el abandono del Estado. No han votado porque se adhieran al programa de Verónica Mendoza. En segundo lugar, la gente izquierda debería entender que cuando no hay unidad programática, bueno, pasa pues lo que pasó en el caso de la señora Villarán, que ganó las elecciones municipales de Lima, fue alcaldesa. La izquierda decía que era el gran momento, ¿no? De la izquierda, se venía una oleada izquierda y bueno, eso no quedó en nada, ¿no? Ni un solo concejal, todos fueron revocados, ¿no? Y por otro lado se ha dicho que Verónica Mendoza puede emular la experiencia de Alfonso Barrantes Lingán. Eso no es verdad. Alfonso Barrantes Lingán es un político de amplio kilometraje, de lecturas mucho, mucho más vastas que Verónica Mendoza. Verónica Mendoza es una pulpina, ¿no es cierto? Es una pulpina. Mírala bien y te vas a dar cuenta que es una pulpina. O sea, este, así es la política, así es la vida, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú no hay instituciones. Cuando en una sociedad hay instituciones, los relevos generacionales son ordenados y naturales. Pero como no hay instituciones, como no hay nada que funcione, no hay referentes, no hay izquierda, no hay un partido de izquierda estable, no hay un partido de derecha estable, solo el fujimorismo aparece estable, el otro era el aprismo, ¿no? Por ahí, entonces todos creen, como no tienen una experiencia institucional, que son los fundadores de lo nuevo. Y generalmente en la historia no hay nada nuevo que fundar desde que los griegos inventaron las cosas clásicas, ¿no? ¿No? Entonces, en el Perú no hay instituciones y la juventud, por ejemplo, que tiene una legítima actitud de rebeldía frente a las malas cosas de la política, no tiene instituciones para canalizar su rebeldía, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora ya pasando un poco para la segunda vuelta, ¿cuáles cree usted que deberían ser los temas de reforma que deberían realmente concentrarse los candidatos en debatir? Los grandes temas que se deberían debatir en el Perú. Mira, a mí lo que me preocupa, nosotros en la primera vuelta hemos evitado el peligro de una propuesta antisistema que cuestionara las bases que nos han permitido llegar a este momento histórico de la República, ¿no? O sea, primero, la izquierda siempre critica el modelo económico, ¿no? Que es un modelo primario exportador, que se basa solo en la explotación de recursos naturales. Sin embargo, cuando tú ves a Venezuela, que tiene una recesión de 7%, una inflación, una de las primeras del mundo, y que empieza a aumentar pobreza, y ves al Perú que a pesar de sus problemas, a pesar de Humala, crece 3%, 2% y sigue reduciendo pobreza,
y sigue teniendo, y sobre todo, que tiene solo un quinto de pobres en el Perú, la sociedad, tú dices, ¿qué ha pasado con esta economía, no? Mira, en el Perú siempre han habido dos países. Un país de criollos, que estaba asentado en Lima, en Arequipa y en Trujillo. Y inmensas masas andinas que estaban excluidas del voto, de la propiedad. En el Perú, generalmente, el 5% era clase media, el 95% era pobre históricamente. No hay cifras, no hay estadísticas. Pero lo que te puedo decir es que en el año 90, con la Constitución del 79, con la Constitución proteccionista del Estado empresario, con esa Constitución el 60% de peruanos eran pobres, tal como en Venezuela ahora lo son. En Venezuela el 70% de los venezolanos son pobres. En el Perú el 20%, solo el 20% son pobres. Los países desarrollados tienen 10 y 7% de pobreza. Hemos avanzado mucho. Se han expandido las clases medias. Nunca ha habido un momento histórico en la República de esta manera. Nunca. El día de hoy, el racismo, los estamentos han retrocedido frente al avance de los mercados, ¿no? Tú puedes ver que los sectores de origen europeo ya no son los ricos, y son ricos algunos y otros son pobres. Los empresarios y los burgueses de origen andino son los nuevos ricos. Claro, al final se ve, los terrenos más caros están en Los Olivos, ya no están en Conquistadores, en San todo Isidro, eso, ¿no? Todo eso. Entonces, en el Perú se ha dado un volteretazo, ¿no? Pero junto a eso, en el Perú hay una continuidad democrática como no se había visto desde la fundación republicana, ¿no? En el siglo XX lo que sucedía en el Perú es que habían 10 años de democracia y 10 años de dictadura. 2 regímenes democráticos y 2 regímenes dictatoriales. Bueno, ese maleficio está terminando en el Perú. Entonces, en el Perú hay un modelo económico que nos ha permitido construir todo eso, y eso es lo que hay que preservar. En la primera vuelta hemos evitado la amenaza del cuestionamiento de esas vigas maestras. Pero hay un problema, ya mirando hacia adelante. El Perú no puede continuar en el piloto automático de manera indefinida, ¿no? Mira, después de la caída del fujimorismo en el año 2000, el gobierno de Toledo, de García y de Humala, continuaron las reformas económicas que se implementaron en los 90, pero bajo el piloto automático, es decir, solo el mercado, solo la inversión privada, ¿no? Y el Estado no asumió su papel, el Estado no fue a los Andes, no fue ¿Qué cree que se debería cambiar? Lo que hay que cambiar es el Estado. Tenemos que construir un Estado nacional que llegue a los Andes, que llegue a las llanuras de la Amazonía, un Estado que, por ejemplo, la gente que se opone a Conga y Tía María no es que se opongan a las inversiones. Lo que la gente está demostrando es la ira, la irritación que siente al ver que hay inversiones mineras, al ver que hay un Estado que cobra impuestos y se llena los bolsillos, por supuesto, y no hace obra. Hay mucha gente que dice, no, que son locos, tiene un nivel de insanía, pero un momentito, o sea, yo sí me siento empático con ellos porque yo vivo acá, yo en Lima y vivo en La Molina, pero si yo viviera, por ejemplo, en una comunidad que está prácticamente encima de la mina y veo que durante años el Estado al final la empresa ha venido y se ha hecho millonaria, el Estado al final ha recaudado impuestos y yo campesino sigo siendo pobre por los siglos de los siglos, amén, eso me genera resentimiento. Claro, y encima es más, si sigo yo al final y tengo una desconfianza porque históricamente a veces no siempre las minas han sido, digamos, ambientalmente responsables, eso al final me trae más desconfianza. Pero yo pienso que lo que falta en realidad es confianza y también es que al final se tratan de ensayar fórmulas. Alan García quiso tratar de ver con el canon comunal, otros claro, dicen... Pero mira, lo importante es el diagnóstico, ¿ya? Las empresas mineras en el Perú son empresas ultramodernas, de tecnología de punta en la minería planetaria. Porque en el Perú la crítica ambiental es mucho más fuerte que en cualquier lugar del mundo. Entonces las empresas buscan altos estándares. En el Perú las empresas han pagado impuestos. Y el Estado se ha llenado en una década los bolsillos de dinero, pero ¿sabes qué ha pasado? No ha hecho obra. En las zonas mineras debería estar llena de carreteras, de puentes, de energía eléctrica, de internet. Para que sientan el progreso. Claro, de escuelas, de postas. El Estado ha abandonado su tarea, porque este es un Estado limeño, es el Estado del piloto automático, pues,
¿te das cuenta? Es el estado del piloto automático. Entonces, no hemos construido un Estado nacional, solo hemos construido un Estado desregulado. Un Estado desregulado, un Estado que no es Estado empresario como en Venezuela, pero no hemos construido un Estado nacional, y eso es el gran problema de esta elección. Porque si el Perú sigue en piloto automático, yo lo que creo es que crecimiento y mercado sin Estado lo que produce es la revolución anticapitalista, ¿no? Siempre ha sido así la historia, ¿no? Y siempre será, creo yo. Hasta el momento la historia es así. Y generalmente las revoluciones anticapitalistas, las revoluciones antisistema, no la hacen los pobres, los menesterosos, lo hacen los pequeños propietarios, los nuevos burgueses que sienten que no están creciendo a la misma velocidad que los grandes, de aquellos que han conseguido engancharse en la globalización y en los beneficios del capitalismo, ¿no? Ahora viendo y virando un poco el tema hacia las estrategias electorales que puedan tener Keiko y PPK, para empezar, hay que hablar, primero hay que empezar por los errores que han tenido en campaña en esta semana, un poco más que ya ha iniciado la segunda vuelta. Para empezar, en cuanto a los enfrentamientos, ¿qué enfrentamiento crees que ha sido más nocivo para su candidato? ¿El de PPK versus Seresi o el de Keiko versus Kenji? Ambos yo diría, ¿no? Ambos yo diría. Lo que pasa es que eso está amortiguado o absorbido por las estrategias que los dos candidatos están desarrollando post conflictos, ¿no? Lo de Kenji es absolutamente inexplicable, innecesario. Parece una Realmente brava... no lo entendí, son hermanos. Sí, O sea, míralo, yo lo que veo es que Kenji en ese momento se vio sentado en la mesa familiar, su hermana dijo algo que no le gustó, él hizo su berrinche y tiró el salero, ¿no? O sea, no hay una reflexión política, ¿no? Es una reacción más familiar, más filial, ¿no? Algunos dicen, no, es el albertismo, eso es muy sofisticado, pues, ¿ya? Yo creo que Kenji es casi inimputable político, en el sentido siguiente, ¿no? Que no se hace responsable de sus declaraciones, porque si se hiciera responsable de sus declaraciones no hubiera hecho lo que ha hecho. No dijo nada malo, ¿ah? Sino que le dio alimento a los leones, pues, para que hablen de dinastías y ese tipo de cosas. Bueno, lo mismo está pasando con PPK, pero en el caso de PPK, digamos, lo que está revelando es un tema estructural, está revelando la debilidad institucional partidaria que hay de detrás. Peruanos por el Cambio, claro. Y, digamos, estos hechos van a afectar por igual, pero van a ser absorbidos, amortiguados por las estrategias de cada uno. Entonces yo ahí sí veo algunas diferencias, ¿no? En el caso de PPK está apostando a que la contradicción entre democracia y autoritarismo lo favorezca, como lo ha favorecido en este primer round de la campaña, ¿no? PPK llegó con 20 puntos menos, ahora está en un virtual empate técnico, gracias a esa contradicción democracia-autoritarismo, ¿no? Entonces, su apuesta va por ahí. Es una manera de apostar al antifujimorismo, pero eso no va a ser suficiente para ganar. Si PPK no desarrolla otros elementos de estrategia política, uno puede decir que está perdiendo la elección. En el caso de Keiko Fujimori, yo sí veo una estrategia ya organizada, completa, en acción y a la ofensiva. Ya, mira, Fujimori quiere presentarse como la candidata de los de abajo, de los sectores marginados, excluidos. Se está convirtiendo en una candidata social, prácticamente en una candidata anti-establishment. Pero sin renegar de la economía y mercado, sin cuestionar los fundamentos de la economía de mercado. ¿No es cierto? Ha tenido un par de propuestas que son controversiales, lo de eliminar el 24x24, renegociar el gas, recogió la propuesta de Barnechea, lo de los decretos de minería, derogarlos. ¿Usted cree que esta especie de propuestas populistas, no sé si llamarlo remar hacia el centro, ¿usted cree que la beneficien o son no? propuestas populistas, ¿no? Lo que pasa es que ella está buscando sumar y se está dirigiendo a un universo izquierda, sobre todo a ese lado del sur, ¿no? Al que quiere llegar. Ella está apostando a influir en los sectores de Lima, de la costa norte y de la sierra, y con eso gana, ¿no? Le falta el de la sierra, ¿no?
Entonces, por eso hace este tipo de propuestas populistas, ¿no? Yo discrepo con esas propuestas, ¿no? Este, tampoco le creo que vaya a ser, no creo. ¿Usted piensa que es simplemente una estrategia electoral para Claro, ganar? son amagues, ¿no? Ella dice que va a renegar. Lo que yo sí veo en ella es pues que lanza el 24 por 24, por ejemplo. Lo hace porque es consciente que la familia policial suma más de 500.000 de Ah, votos. porque son 100.000, se dice, pero multiplicado por esposa, Claro. hijos y... En el caso de los mototaxistas, dice, yo voy a asumir la propuesta del De APU. Alan García, Sí, claro, de ¿no? con el impuesto selectivo al consumo, Claro. una cuenta personal, su Y en jubilación. el caso de los mineros informales, se pone a la cabeza de la derogatoria de los dos decretos, ¿no? Los mineros informales, no lo digo yo, lo dijo don Alberto Benavides en una última entrevista en El Comercio, representan algo de 400.000 Sí, trabajadores. entre 300.000 y 400.000, sí, yo había leído eso Y, también. digamos, hay más de 1 millón o 2 millones de personas que dependen indirectamente de este negocio. Y mueve 2.000 millones de personas. Entonces, pero además, el movimiento de mineros informales es un fenómeno que el Perú va a tener que enfrentar tarde o temprano, partiendo de lo siguiente: uno tiene que condenar la minería ilegal, ¿no es cierto? Uno tiene que condenar la minería aluvional, esa minería que se hace en los ríos, que contamina los parques nacionales, ¿no? Que contamina los ríos, sobre todo esa minería, madre de Dios, uno tiene que negar y rechazar. Pero en el caso del minero informal, mira, el minero informal de la sierra y la costa generalmente es el propietario de la superficie de los grandes yacimientos mineros. Lo que pasa es que en el Perú el propietario de superficies son las comunidades, los parceleros, y el propietario de los yacimientos del subsuelo es el Estado, ¿no? Claro. Entonces, el comunero ve pues que hay un gran yacimiento minero en Conga, por ejemplo. Ve que no le llegan los beneficios a esa comunidad, a su pueblo, porque el Estado es indolente, fracasa en todo. Y bueno, tiene dos opciones. O se vuelve un radical antiminero y sigue a Marco Arana y Grufides, o hace su hueco y se vuelve un minero informal, porque también quiere participar del proceso de explotación de riqueza. Si hace un hueco y se vuelve un minero informal, entonces yo cambio mi mirada y digo, este es un protoempresario, es un empresario que quiere hacer empresa, que quiere producir riqueza. Si lo formalizo y busco un nivel de acuerdo entre él y la gran minería, entonces no solamente voy a sacar adelante los grandes proyectos mineros del Perú que son vitales para el desarrollo, sino que voy a incorporar a los comuneros y también voy a cuidar el medio ambiente. Pero el gobierno, que está empecinado pues en un antifujimorismo marcado, bueno, pues sale con este discurso acerca de que se quiere contaminar todo, ¿no? Pero eso es intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? Hablando de antifujimorismo militante, justo yo también he leído en sus columnas en El Montonero que hay mucho odio, ¿no? En ese sentido. Entonces, y por ejemplo, no solo odio antifujimorista, sino también, no diría yo antiaprista, pero sí antialanista, por ejemplo. Y eso incluso a usted le pasó, por simplemente en una entrevista llamar doctor Alan García a una persona que ha sido 2 veces expresidente y que tiene un montón de doctor honoris causa. O sea, sí se le puede llamar doctora, bajo mi juicio también, ¿no? O por ejemplo, los antifujimoristas, vemos por ejemplo al presidente constantemente... Yo diría que realmente no es imparcial en este proceso electoral. Entonces, al final, ¿usted cree que en el futuro cercano la política peruana pueda superar esos odios? Mira, ¿O no? Ya que me recuerdas esa entrevista, la entrevista que yo y Aldo Mariatti le hicimos a García fue la entrevista más fuerte que le han hecho a García en el último tramo electoral. Cualquiera que mire las entrevistas de Cuarto Poder, de los otros programas, se dará cuenta que fue la entrevista más tensa y fuerte. Sin embargo, eso desató pues una ofensiva. ¿Por qué? Porque era parte de la guerra de un sector del país que no acepta opiniones contrarias. Mis opiniones siempre son diferentes a las de lo que se llama el sentido común que se crea en la gente que opina, ¿ya? Entonces, pero la gran tragedia de los antiapristas, ¿sabes cuál es? Es que el antifujimorismo es tan cerril en nuestro país, es tan irracional, que no se dan cuenta que desde que nació el antifujimorismo, el fujimorismo no para de crecer y consolidarse.
¿Usted cree que, por ejemplo, las marchas no Keiko favorecen Pero por a Keiko supuesto que Fujimori? sí, pero hagamos una lógica histórica. Mira, el antifujimorismo en el 2011 fue terrible, fue fuerte. Alrededor de más del 50%. Claro, llevó a Humala a la presidencia. Pero desde ahí, mira, el fujimorismo ya va 2 segundas vueltas, está participando en 2 balotajes. Llegado a controlar el Parlamento en elecciones libres e impecables. Al frente no está el APRA, que era el único partido que le podía hacer un gran contrapeso. Porque mira, ¿quién le va a hacer contrapeso al fujimorismo? Ya hablando como demócratas, ¿no? A ver, los PPK-usistas. Yo no los veo consolidados y además tienen que negociar. Al final tienen una visión parecida. El Claro. llamado en teoría debería ser el Frente Amplio, pero tengo mis dudas en que... El Frente Amplio se va a hacer puré, acuérdate de mí. Se va a disolver como una pompa de jabón. ¿Ya? ¿Pero quién? ¿Dónde está el contrapeso? ¿En el PPK-usismo? ¿En el movimiento Acuña? El movimiento Acuña tiene lazos demasiado semifeudales, familiares. ¿Usted cree que se pueda, digamos, avisurar un futuro donde haya solo un gran partido? A eso voy. El Julio Guzmán, por favor. Lo que está pasando, lo que el antifujimorismo no se da cuenta, es que nos están llevando a un régimen parecido al régimen político argentino, donde dentro del peronismo hay derechas, izquierdas. ¿No? No se están dando cuenta porque son obtusos y son irracionales. ¿No? Entonces, mucho cuidado. Ojalá no sea tarde. Yo lamento que el Frente... ¿La Alianza Popular? Del APRA y el PPC no tenga una representación más firme, más sólida. Porque cualquier politólogo que no tenía ningún vínculo partidario se daba cuenta que en el mediano y largo plazo, si tú querías construir contrapesos, tenías que preservar a los socialdemócratas y a los socialcristianos, ¿no? Porque tienen fuerza ideológica, tienen algún pegamento superior al interés individual de un Julio Guzmán u otra persona, ¿no? Entonces, las cosas están yendo de esa manera, ¿no? Bueno, amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Hemos estado con Víctor Andrés Ponce, director de elmontonero.p. Finalmente, ¿cómo lo podríamos seguir en redes sociales? Bueno, en elmontonero.p, en el Facebook del Montonero, también en mi Facebook personal, Víctor Andrés Ponce, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Eso ha sido el programa del día de hoy. Hemos estado hablando sobre coyuntura política, un poco las reflexiones que nos dejó la primera vuelta y lo que se nos viene en la segunda vuelta. Soy Franco Germana, esto ha sido Hablemos Franco y finalmente un saludo para mi hermanita que justo en pocos días va a hacer su fiesta de promoción. Ya nos vemos la próxima semana. Chau.